Gracias, Mercedes, por tu hospitalidad, algo muy griego, y que precisamente me ha hecho viajar desde las frías tierras de Asturias, estas cálidas tierras del Mediterráneo, ¿no? De ese Mediterráneo que tanto amo, y que invita, y que ha invitado a muchos hombres y mujeres a viajar. Así que eso es lo que les voy a proponer, un viaje. Les amenazo con viajar fuera de esta sala, pero eso sí, con la imaginación. Así que comencemos. Marchemos a 1907, a Estados Unidos. El Bergheri, presidente de una de las mayores empresas del acero, creó un nuevo modelo de escuela para los hijos de sus trabajadores. El señor Rockefeller supo ver los beneficios que podía aportarle este nuevo modelo e invirtió grandes sumas de dinero en desarrollarlo en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, sus trabajadores no estaban de acuerdo con ese plan. Sospechaban que el objetivo real era convertir a sus hijos en engranajes de la maquinaria industrial del señor Rockefeller. Hombre, desde luego, el hecho de que los hijos del señor Rockefeller no fueran a esa escuela, pues no auguraba nada bueno. Pues bien, en las antípodas del plan Getty se encuentra la paideia, el modelo educativo que formaba a los ciudadanos en la antigua Grecia. Aunque la paideia ha sido siempre el referente de ese invento, el mejor invento que ha creado la democracia, que es la escuela pública, pues lo cierto es que el plan Getty parece ir triunfando. Porque nuestras escuelas, hoy en día, no sé ustedes, parecen cada vez más obsesionadas con convertirse en agencias de colocaciones futuras. Y a mi parecer, lo trágico es que nuestra escuela parece haber olvidado que no nació para forjar trabajadores, sino para forjar ciudadanos. La paideia antigua no educaba para el mundo laboral, sino para la vida. Y especialmente para la vida política, la más digna de todas las vidas. Pues bien, como les digo, la griega fue ante todo una escuela de ciudadanía, en la que los niños a lo que aspiraban era participar el día de mañana en la vida pública y a emular a los ciudadanos ilustres que les habían precedido. Por tanto, las virtudes públicas y no las competencias laborales son la clave de la paideia griega. El joven griego estaba educado para que, haciendo uso de su libertad y de su igualdad, colaborase en la identificación y la construcción del bien común. Ese bien común no es la suma de los bienes individuales, sino las condiciones que hacen posible el máximo desarrollo de todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Este tipo de bien, pues obviamente no puede identificarse con los intereses egoístas de la mayoría, y solo es posible identificarlo, construirlo y protegerlo con la cooperación de todos, absolutamente todos los ciudadanos. Virtud y bien común están íntimamente unidos, porque la virtud no se alcanza individualmente. La virtud solo florece en el terreno abonado de una comunidad. Por eso creo que el rechazo actual hacia lo comunitario es el error más grave de nuestra cultura. La virtud no puede ser practicada si no es dentro, en referencia y al servicio de una comunidad. Para que una destreza se convierta en virtud, es preciso ponerla a disposición de los demás, construyendo con ello una común unidad y una armonía. Toda pedagogía de la virtud supone una trascendencia de la individualidad. Por ejemplo, si se desea practicar la virtud desde el ejercicio de una profesión, sea cual sea, la finalidad de la actividad laboral no puede quedar reducida a forrarse, a ganar dinero, sino que se debería trascender la mirada y vivir el trabajo, sea cual fuere, como una acción cooperativa
cuyo fin más noble es el de dar un servicio a la sociedad a la que uno pertenece. Lo que enseña la paideia es que mi bien como individuo no difiere en absoluto del bien de aquellos otros con los que formo una comunidad. La educación de la virtud, en consecuencia, no es un asunto privado, aunque así lo crean aquellos que consideran que su éxito es solo fruto de su esfuerzo. El paradigma del deportista, para mí, creo que es un claro ejemplo. Fíjense, si analizamos con detenimiento una práctica individual como el atletismo o la escalada, tomaremos conciencia de que el atleta, para alcanzar el triunfo, ha necesitado de otros compañeros con los que competir, de un entrenador que le enseñe, que le anime, que le perfeccione, de organizadores, de jueces, de público, de alguien que construyese ese estadio, que construyese también la carretera que lo ha llevado hasta él, de trabajadores que transformasen los recursos en electricidad con la que alimentar los focos que lo han alumbrado, y las cámaras desde las que los periodistas han narrado su hazaña, de agricultores, de ganaderos, que produjesen las calorías gastadas en la prueba, etcétera, 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 y en el que estamos todos y cada uno incluidos. Y aunque la lista es interminable, me gustaría concluirla por la carga simbólica en unos padres. Aquellos que lo engendraron, le dieron la vida, lo cuidaron y lo acompañaron, a pesar de lo aburrido que es a todos y cada uno de los entrenamientos. El ejercicio de una determinada profesión solo puede considerarse virtuoso si se pone al servicio de los intereses comunes de la sociedad. Nadie, creo yo, en su sano juicio, admitiría como virtuosa, yo qué sé, la pericia de un empleado de banca para estafar a sus clientes, o la maestría de un químico para crear un fármaco que genera adicción, o la creatividad de un ingeniero informático para diseñar una aplicación que espía a los usuarios. Solo es virtud aquel bien que perfecciona y mejora no solo al individuo, sino también a la comunidad de la que este individuo forma parte. Por tanto, la virtud o es pública o no lo es. Bien es cierto que sin esfuerzo personal no hay virtud, pero no deberíamos olvidar nunca que la parte de nosotros que se esfuerza nos ha sido dada. Así que si toda sociedad se basa en la reciprocidad, no hay mejor forma de devolver lo recibido que esforzarnos en ser cada día y en todo momento virtuosos. Esforzarnos en cultivar las virtudes públicas o ciudadanas, me da igual, como quieran. Y en este punto, pues yo les pregunto, ¿sería posible recuperar hoy la antigua paideia griega? ¿Tendría sentido recuperar la educación en la virtud? ¿Sigue siendo válida la virtud para orientar nuestras vidas tanto a nivel individual como a nivel colectivo? ¿Está la virtud al alcance de todos o se necesita una determinada naturaleza? ¿Cómo se adquiere el conocimiento de la virtud? ¿Qué papel juegan la razón, el hábito, la inteligencia? ¿Qué lugar tienen las emociones? ¿Por qué las personas virtuosas no son capaces de transmitir esa virtud a sus propios hijos? Bueno, yo espero hoy poder resolver alguna de esas cuestiones, acudiendo al mejor maestro de la virtud que hemos tenido y al más hábil forjador de ciudadanos, Sócrates. Sócrates es un escultor de hombres libres, que más allá de cualquier proyecto político concreto y de cualquier ideología, actúa sobre la base misma de la democracia, el alma del ciudadano. Y la razón es que un individuo no difiere en absoluto de la sociedad. Y Sócrates sabe que no hay reforma social sin una reforma moral. Si queremos cambiar esa sociedad, tenemos que empezar cambiando el corazón de todos y cada uno de los individuos que formamos esa sociedad. La misión de Sócrates, por tanto, es ir examinando a sus conciudadanos sobre el estado de salud de las virtudes cívicas necesarias
para vivir juntos. Y estas virtudes públicas son para Sócrates fundamentalmente tres: la autonomía, la autarquía y la concordia. La autonomía es el gobierno racional de uno mismo, o como diría Kant, la emancipación de un ciudadano que se ha atrevido a pensar por sí mismo, sin tutelas ni tutores que le digan en qué tiene que creer, qué tiene que pensar o qué tiene que decir, y mucho menos qué tiene que hacer o qué tiene que votar. La autarquía es un estado de libertad, pero de libertad interior, que implica un control racional del deseo. Un ciudadano adulto no puede ser un niño pequeño que se deje gobernar por el deseo, y mucho menos en esta sociedad en la que el deseo está alienado, y si lo piensan, deseamos lo que otros desean que deseemos. Para no ser un tirano con uno mismo y con los demás, el ciudadano debe aprender a aplazar e incluso a renunciar la satisfacción de determinados deseos. Piensen en que si realmente todos fuéramos autárquicos, la corrupción sería imposible. Y por último, pero para mí la más importante, la concordia. La concordia. Porque es necesaria una cierta amistad para participar en el espacio público. La actual polarización, la crispación y el frenetismo impiden absolutamente el ejercicio de la ciudadanía y de la democracia. Pues bien, para adquirir estas virtudes públicas, el ciudadano debe ejercitarse continuamente, como un atleta. Por esta razón, los griegos dedicaban el tiempo de ocio, como hacen ustedes, a cultivar la virtud y a cultivar la ciudadanía en los gimnasios. Sócrates quedaría totalmente horrorizado si contemplase a nuestros jóvenes desperdiciar su tiempo libre consumiendo mercancías en cualquiera de sus múltiples formas. Porque el hombre libre debe usar el tiempo libre para desarrollar esas virtudes públicas necesarias para llegar a ser un buen ciudadano. Porque nadie discierne, juzga, argumenta, consensúa de forma espontánea. Todo eso es algo que se aprende y que se entrena. Y solo hay que observarnos a cada uno de nosotros en una asamblea de una comunidad de vecinos para testar el estado de salud en el que se encuentran, creo yo, nuestras virtudes públicas. Pero bueno, ¿es posible mejorar como ciudadanos? ¿Es posible enseñar a alguien a ser un buen ciudadano? La respuesta a esa pregunta la encontramos en una obra de Platón magnífica, que es el Protágoras. En este diálogo, Platón narra un combate a 3 asaltos entre dos de los educadores más sabios de Grecia. Los argumentos, las ironías y las preguntas sobrevuelan este diálogo como ganchos directos y crochés. Como público, asistimos atónitos al combate del siglo, entre 2 modelos de educación y también 2 modelos de virtud. Recordemos la trama. Hipócrates, un joven de buena familia, con ansias de triunfar en política, se planta en la casa de Sócrates en plena madrugada y con un bastón aporrea la puerta. Hipócrates está tan emocionado que no se aguanta las ganas de esperar a que Sócrates se levante para darle la noticia que ya corre como la pólvora por todas las calles de Atenas. Protágoras, el gran sabio de Grecia, acaba de llegar a la ciudad. Hipócrates está dispuesto a pagar lo que haga falta para que Protágoras le enseñe. Y le pide a Sócrates que tenga la bondad de acompañarle hasta la casa de Calías, el mecenas de Atenas, donde el sofista se hospeda. Sócrates complace a su amigo, pero antes, como cabe esperar, le lanza una pregunta. Dice Sócrates: ya que vas a pagar una gran cantidad de dinero, pues no estaría mal que te preguntes qué es lo que vas a aprender. El irónico punto de partida de Sócrates hace que también nosotros, antes de pasar por caja, pues nos preguntemos qué es lo que enseñan quienes afirman ser capaces de hacernos mejores, tal y como ocurre con los coaches, los mentores, los gurús o los consultores hoy en día.
Y no tanto porque podamos malgastar nuestro dinero, sino porque, como advierte Sócrates, vamos a entregarle nuestra alma a otro para que la moldee, para que trabaje con ella. Así pues, antes de ofrecerle nuestra alma a alguien, es conveniente que examinemos a qué peligros la exponemos y si es para algo bueno o para algo malo. Y deberíamos hacerlo con la misma exigencia con la que analizamos los alimentos antes de ingerirlos. Porque si el cuerpo se nutre de comida, nuestra alma se nutre de aprendizajes. Y una mala enseñanza, les aseguro que puede hacer mucho más daño que un pescado podrido. Pues bien, preguntémonos, ¿qué es un sofista y qué es lo que enseña? Hipócrates contesta que un sofista viene a ser lo que hoy en día llamamos un experto. Sócrates vuelve a preguntar, bueno, ¿pero un experto en qué? Hipócrates responde que un experto en hablar con elocuencia. No hace falta ser Sócrates para formular la siguiente pregunta, ¿no? ¿De qué habla elocuentemente un sofista? ¿De qué es conocedor para hablar con tanta habilidad? Como la cosa no parece estar clara, ambos acuden a visitar a Protágoras y verificar por ellos mismos cuál es la sabiduría que vende el sofista. Protágoras se presenta como un educador de hombres y asegura al muchacho que cada día que pasa a su lado regresará a casa hecho mejor. ¿Pero mejor en qué?, pregunta Sócrates. Pues bueno, Protágoras asegura que él es capaz de hacer a los hombres mejores ciudadanos y enseñarles la virtud política. Ser buenos políticos. Sócrates se queda atónito ante la respuesta, pone los ojos como plato y pregunta si eso es posible. Es decir, si la virtud es algo que se puede enseñar. Porque él, hasta ahora, creía lo contrario. Protágoras le responde defendiendo la tesis de que, bueno, que los hombres nacemos con una capacidad natural para convivir civilizadamente y que esa capacidad puede perfeccionarse mediante el estudio de lo que hoy podríamos llamar educación para la ciudadanía o la asignatura de ética o cualquier tipo de este tipo de asignaturas, ¿no? Pero ¿es esta educación posible? Porque los hechos parecen negar tal pretensión. Afirma Sócrates que nuestros ciudadanos más sabios y mejores no son capaces de transmitir a otros la excelencia que poseen. O al revés, yo siempre me consideraba una persona mediocre y me salió un hijo que es excelente. El mismo Pericles falló al intentar educar políticamente a sus propios hijos. Ante el aplastante peso de los hechos, Protágoras reconoce que, bueno, que son muy pocos los capaces de enseñar esa virtud, muy pocos los buenos maestros, pero que además de todos esos maestros en la virtud, él es el mejor y por tanto es justo que se le pague el dineral que la gente paga. Protágoras cree que por medio de la palabra se puede convencer al joven para que llegue a ser un buen ciudadano. Los sofistas hacían uso de la palabra oral, mientras que los actuales manuales de libros de texto hacen uso de la palabra escrita, pero en esencia la metodología es la misma. Ahora bien, uno no se apropia de las virtudes públicas definiéndolas en un examen. Un racista bien puede memorizar el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hacer un comentario perfecto al discurso de Martin Luther King o realizar una exposición oral sobre los valores democráticos sin que nada, absolutamente nada, en el interior de su alma cambie. Igual que yo me puedo leer un montón de libros de historia del fútbol sin que absolutamente nada en mis piernas cambie. Y la razón es que las asignaturas de ciudadanía son tan solo el aprendizaje de definiciones no encarnadas, o como diría mi grandísimo Diógenes de Sinope, falsa moneda. Sócrates concluye demostrando que sí que existe una ciencia de la virtud, pero que esa ciencia no es la sofística, sino la filosofía. Irónicamente, el que presuntamente sabía cómo educar la virtud tiene que reconocer que no tiene ni puñetera idea. Y el que decía que no tiene ni puñetera idea es justamente el que sabe.
Al final del combate, Sócrates es coronado por todos como el verdadero educador de ciudadanos. Y la gran intuición que Sócrates nos desvela en ese diálogo es que la virtud no es algo con lo que se nace, sino algo que se adquiere. Es decir, que todos, absolutamente todos los que estamos en esta sala, podemos ser virtuosos. Ahora, eso bien, si no quiere. Ambos interlocutores agradecen el diálogo y se despiden con buenas palabras, porque quizá ambos saben que participar en el diálogo filosófico que indaga qué es la virtud y cómo educarla es ya comenzar a formular la respuesta. Una respuesta que formuló Sócrates definitivamente con su muerte. La virtud es un modo de vida humana tan digno como para que sea preferible sacrificar antes la vida que el modo en el que esta vida se vive. Este maravilloso texto de Platón concluye con las siguientes palabras. Y después de haber dicho y escuchado estas cosas, nos fuimos. Claro, ellos se van, pero nosotros nos quedamos con un problema sin resolver. ¿Y cómo se educa la virtud? Bueno, tranquilos, la solución la encontramos un par de diálogos más adelante, en el Menón. Menón es un joven noble, rico y muy guapo, que proviene de una ilustre familia de políticos de Tesalia, hoy sería un Kennedy. El muchacho se encuentra de visita en Atenas, acompañado por una enorme comitiva de esclavos, y bueno, su visita forma parte de un plan elitista de formación que lo lleva a ir recorriendo el Mediterráneo para entrar en contacto con los grandes hombres. Y un grupo de ciudadanos atenienses del Partido Demócrata se reúnen para hablar de política e invitan al joven a participar del diálogo. Sócrates aparece por ahí y con una excusa se presenta a Menón y justo en ese momento Menón, que no tiene un pelo de tonto, le dispara a Sócrates una pregunta. Sócrates, ¿es enseñable la virtud? Sócrates, que es un perro listo, sabe cómo zafarse para seguir adoptando en el diálogo el papel de cuestionador. Se hace el tonto y confiesa que lleva años investigando el asunto, pero que no tiene ni idea qué es la virtud, así que le pide al joven que sea él quien le ilustre. Menón cae en la trampa y se lanza a definir y a teorizar. Sócrates le ataca formulando preguntas hábilmente elegidas que obligan al joven a dar respuestas contradictorias. Y ante tanta pregunta, Menón, que ha calado bien a Sócrates, creo que nos ofrece la definición más bonita y más certera de qué es la filosofía. Dice el muchacho: ¡ay, Sócrates! Antes de conocerte, oí de ti que tú no hacías otra cosa más que rayarte y rayar a todo el mundo. Y es que precisamente eso es lo que hace la filosofía con nosotros. Nos raya, nos perturba, nos trastorna, nos obliga a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta cansarnos, nos obsesiona con sus preguntas. Ahora bien, una vez formulados, los problemas filosóficos se nos pegan al alma con tal adherencia que es imposible desprendernos de ellos y quedamos como hechizados. Presten ahora mucha atención a cómo continúa el diálogo, porque por fin Platón nos desvela cuál es la metodología de la virtud. Sócrates hace uso de la aporía, lo que Menón acaba de llamar rayar, para cuestionar las falsas certezas y las opiniones erróneas. Con su arte de preguntar, Sócrates refuta para alejar de nosotros la ignorancia, como el médico compasivo usa el arte de la medicina para combatir la enfermedad. El examen socrático nos libera de los lastres del prejuicio y de las muletas de la opinión mayoritaria, para que podamos llegar por nosotros mismos hacia una convicción cierta. No es fácil ni agradable dejarse examinar por Sócrates,
pero les aseguro que los beneficios son extraordinarios. Menón así lo entiende, y por ello no elude el precioso regalo que el filósofo le ofrece de ir juntos a cazar la verdad. Sócrates inaugura esa cacería con unos versos de Píndaro que afirman que conocer es recordar. Para explicarle a Menón, de forma metafórica, alegórica, que conocer supone una forma especial de memoria, no en el sentido ontológico, sino lógico. Al razonar, alcanzamos verdades que son totalmente independientes de nuestro punto de vista, de nuestros prejuicios, de nuestras opiniones, de nuestros deseos, de nuestras fobias y de nuestras filias. El teorema de Pitágoras, por ejemplo, es una verdad indiferente al género, a la ideología, a la moral o a la clase social de quien lo enuncia. Y aunque a alguno le ofenda su enunciado, porque hay gente pató, sigue siendo verdad que en todo triángulo rectángulo, ya sabe. Sócrates invita a Menón a hacer uso precisamente del razonamiento, pero no para encontrar la hipotenusa de un triángulo dado, sino aquellos valores que son universales y eternos y que podrían fundamentar una vida humana digna. La X que tenemos que resolver todos y cada uno de nosotros, la X socrática es esta. ¿Qué es lo realmente valioso para la vida humana? Y para resolver este problema no basta solo con tener una recta opinión, una creencia si quieren, porque como bien dice uno de mis filósofos favoritos, Harry el Sucio, bueno, las opiniones como los culos, todos tenemos una. Y es que de lo que se trata es precisamente de adquirir un conocimiento más allá de la opinión, un conocimiento cierto. Porque en la ética sucede lo mismo que en las matemáticas. De nada sirve memorizar el resultado. Debemos ser capaces de razonarlos por nosotros mismos. Pues bien, Sócrates enseña a razonar mediante el diálogo filosófico. Pero miren, el diálogo filosófico no es un ejercicio retórico con el que uno aprende a defender una posición o a atacar a otra. Es más bien un ejercicio espiritual, que nos hablará Isabel, que exige a los participantes una determinada ética. No se trata de imponer nuestra verdad. Muy al contrario, el diálogo enseña a ponerse en el lugar del otro, a sobrepasar nuestro punto de vista particular. Por eso, un auténtico diálogo tan solo es posible cuando se quiere dialogar de verdad. Y por eso es tan importante para Sócrates ir renovando ese acuerdo en cada fase de la discusión. Así, conforme va avanzando el diálogo, se deben ir anotando las ideas que han soportado la refutación y que, por tanto, han sido admitidas como verdaderas por todos los participantes. Sócrates, cada cierto tiempo, vuelve la mirada hacia atrás y nos pregunta: ¿no estábamos de acuerdo en esto? ¿No habíamos aceptado esto como válido? ¿Recuerdas que anteriormente habíamos determinado juntos, que así los interlocutores, en la medida que se someten a la racionalidad, van descubriendo por sí mismos una verdad que, como la de las matemáticas, es independiente de ellos? Porque, insisto, el objetivo final del diálogo y de la política es que los participantes lleguen a admitir en común posiciones que rebasan nuestros puntos de vista particulares. Pues bien, Sócrates y Menón concluyen ese diálogo desvelando que la virtud es un saber discernir, es un saber emplear correctamente la herramienta del juicio en cualquier situación, por prosaica que sea. Es un conocimiento de saber qué es bueno y qué no es bueno. Es un saber tener criterio. Es un saber tener elementos de juicio. Y si la virtud es una sabiduría, entonces puede ser algo que debe enseñarse, no tiene por qué ser innato. Por tanto, la virtud es un arte a cultivar. Y como todo arte, ha de poder enseñarse. Y debe haber maestros, pero ¿dónde encontrarlos? Platón,
finaliza su narración con un acertijo. Solo un ser humano ha sido capaz de hacer verdaderos seres humanos a los demás. Solo un ciudadano ha sido capaz de hacer auténticos ciudadanos a los demás. Solo un político ha recibido el don divino de hacernos políticos a todos. Ese maestro de virtud es Sócrates. Aún así, el relato concluye con otro enigma. La virtud a veces es enseñable y a veces no. ¿Pero por qué? Bien, intentemos descifrar el enigma. La virtud puede enseñarse, pero sí y solo si el alumno quiere aprenderla, ya que el fruto de esta educación nunca es lo que los educadores ofrecemos, sino lo que el educando toma. La virtud, al ser el talante existencial del buen ciudadano, no puede enseñarse mediante una asignatura, no puede aprenderse a través del estudio de definiciones y conceptos, no es una doctrina de contenidos. La virtud se adquiere mediante una gimnasia intelectual y espiritual que consiste en dialogar. El problema es que no se puede obligar a alguien a dialogar. La educación filosófica solo puede realizarse desde la convicción de que estamos en todo momento ante un ser libre. Solo se puede enseñar a ser un buen ciudadano a quien realmente quiere ser un buen ciudadano. De lo contrario, no haríamos otra cosa más que arar y arar una y otra vez un campo que no ha sido sembrado. Bueno, pues, ¿cómo plantar esa semilla? Pues aprendamos de Sócrates, con el trato afectivo, con el corazón. Sócrates educaba a través de la poderosa impresión que causaba su personalidad. Los jóvenes lo buscaban y pasaban tiempo con él porque admiraban la belleza de su personalidad y disfrutaban contemplando su comportamiento. Sócrates no les enseñaba, pero ellos sí que aprendían. Cuando lo trataban y se afiliaban a él, los jóvenes de Atenas debían quedarse entusiasmados al escuchar a Sócrates examinando a los engreídos y a los corruptos, hablando con autoridad ante la asamblea de ciudadanos, tratando con los comerciantes del mercado, bebiendo en los banquetes o haciendo chistes en los gimnasios. El fulgor que desprendía su personalidad fue lo que llevó a muchos jóvenes a desear la virtud que Sócrates encarnaba y a imitarlo con la esperanza de llegar a ser algún día tan íntegros como él. Sócrates no daba clases magistrales sobre la virtud, no leccionaba, no comentaba textos de autoridades, no definía, sino que afectaba con su manera de ser y sobre todo con su manera de vivir. Escuchen con detenimiento estas palabras de Plutarco sobre la educación socrática. La mayoría imagina que la filosofía consiste en discutir desde lo alto de una cátedra, por cierto, como estoy haciendo yo, y profesar cursos sobre textos. Pero lo que no llega a comprender esa gente es la filosofía en acción, la filosofía ininterrumpida que vemos ejercer cada día de manera perfecta e igual a sí misma. Sócrates no hacía disponer gradas para los auditores, no se sentaba en una cátedra, no tenía horario fijo para discutir o pasearse con sus discípulos, pero a veces, bromeando con ellos, o bebiendo, o yendo a la guerra, o al ágora, y por último, yendo a prisión y bebiendo la cicuta, filosofó. Fue el primero en mostrar que en todo tiempo y en todo lugar, en todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos, la vida cotidiana nos ofrece la posibilidad de filosofar. Yo cuando comento esto, estas palabras de Plutarco, suelo decir que en todo momento da igual lo que estemos haciendo. Podemos preguntarnos si lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir es lo mejor que podemos hacer o lo mejor que podemos decir.
Eso es hacer filosofía. Y además hay que hacerlo con otros. Y si es con vino, mejor. La educación socrática es, por tanto, una educación del afecto, o quizás mejor, por el afecto. Educar éticamente a alguien no es coaccionar, no es meter en cintura, no es doblegar, no es imponer, ya que todo educando es un ser libre y por tanto siempre podrá mirarnos y decirnos ¿y qué si no lo hago? La educación ética es similar a la conquista amorosa, porque nadie puede obligar a otro a amar, y porque si así fuese, ese amor carecería de todo valor. Educar éticamente implica afectar en tal manera que uno desee la virtud como el amante desea al amado. Por eso no basta con que el alumno tenga un talento natural o que el educador disponga de instrumentos, de métodos o de conocimientos adecuados. La virtud solo se educa queriendo. El educando queriendo aprender y el educador queriendo educar. Y es que tanto en el amor como en la educación de la virtud media siempre la libertad. Por ello, Sócrates supo ver que la mejor estrategia para conseguir que el educando desee libremente emular la virtud es que el educador la encarne, que se convierta él mismo en un modelo a imitar. Don Francisco Giner de los Ríos también se inspiró en esta pedagogía socrática cuando en 1876 puso en marcha el mejor proyecto pedagógico que ha tenido este país, la ILE, la Institución Libre de Enseñanza. Que, por cierto, libre del Estado, Sobre Francisco Giner de los Ríos, el Sócrates español, nuestro Sócrates, decía uno de sus discípulos: hablaba mucho, pero siempre como interlocutor, jamás como catedrático. Sus principales empeños eran despertar la curiosidad y formar en nosotros la capacidad personal de la reflexión. Y Antonio Machado, que también fue discípulo suyo, cuenta: tanto en su clase de infantil como en su cátedra universitaria, don Francisco se sentaba siempre entre sus alumnos y trabajaba con ellos amorosamente. Su modo de enseñar era socrático, el diálogo, sencillo y persuasivo. Estimulaba el alma de sus discípulos para que la ciencia fuera vivida, pensada por ellos mismos. Y Miguel de Unamuno recuerda: nunca olvidaremos nuestras conversaciones con él, con nuestro Sócrates español, con aquel supremo partero de mentes ajenas. Inquiría, objetaba y obligaba a pensar. Y después de una de aquellas intensas charlas con él, volvíamos a casa habiendo descubierto en nosotros mismos los puntos de vista que ignorábamos antes, conociéndolos mejor y conociendo mejor nuestros propios pensamientos. Este era nuestro maestro. La meta de este maestro de maestros era el pleno desarrollo de la persona. La ILE pretendía preparar a los jóvenes para ser científicos, hombres de leyes, médicos, maestros, pero sobre todo, para ser ciudadanos, buenos ciudadanos. De lo que se trataba era de continuar el legado socrático de regenerar la vida democrática, formando hombres y mujeres cabales con altos ideales éticos que hubieran desarrollado todas sus capacidades humanas. De ahí el papel fundamental que la ILE dio siempre a las humanidades, ya que las disciplinas humanísticas no solo nos ayudan a entendernos, a entender quiénes somos, sino sobre todo nos muestran las cotas más altas de humanidad. Y con ello nos invitan a cada uno de nosotros a traspasar nuestros propios límites. Es imposible educar la virtud en una escuela como la nuestra, que desprecia las humanidades y que solo se preocupa en producir trabajadores, productores de mercancías, competentes sí, laboralmente, pero incompetentes políticamente. Me gustaría finalizar volviendo a Nueva York, a la historia por la que comencé. En 1913, Nueva York era un semillero de reforma e innovación educativa. Los señores de la alta sociedad y los magnates de la industria, especialmente, como les decía, el señor Rockefeller, instaron al ambicioso alcalde a poner en marcha el Plan Getty en las escuelas públicas de la ciudad.
Así, poco a poco, la escuela pública fue dejando de ser una escuela de ciudadanía para convertirse en una escuela al servicio de la industria. La propia Fundación Rockefeller confesaba que tenía muchas ganas de meter la mano en la educación. Así que, cegados por los cantos de sirena de la novedad, comenzaron a llevar a cabo una transformación que echaría por tierra una tradición educativa milenaria y que dejaría la virtud por los suelos. Bajo el mantra de la eficiencia, los niños fueron despojados de la alta cultura e instruidos en la capacitación industrial. Se les arrebató las artes liberales y se les condenó a las artes serviles. Se les dejó de hablar de que habían nacido para llegar a ser hombres y mujeres libres, y se les comenzó a contar que habían nacido para trabajar. La libertad se comenzó a definir como una servidumbre voluntaria, la igualdad como mediocridad y la fraternidad como un lastre que te impide avanzar como individuo. Sin embargo, no todos estaban tan seducidos por ese proyecto. Un grupo de niños de los barrios obreros de la ciudad sospechaban que esa nueva pedagogía era un pretexto para destruir el único ascensor social que tenían. Sus familias habían emigrado de Europa huyendo de la pobreza y no estaban dispuestos a que se les arrebatase la única oportunidad que tenían de mejorar sus vidas. Así que el 16 de octubre de 1917, un grupo de niños se negaron a entrar en la escuela. Querían ser ciudadanos libres y no propiedad de Rockefeller. La policía reprimió la protesta y los obligó a entrar en el edificio, pero el motín se reanudó. El ambiente se caldeó y a la insumisión se fueron sumando más de 10.000 niños y niñas que no alcanzaban los 15 años, gritando al unísono: queremos una escuela que nos enseñe. Frank y Jenny fueron detenidos por participar en aquellos disturbios. Reclamaban que se elevara el nivel de exigencia de su escuela. Creían que aprender a jugar no desarrollaría sus capacidades y los condenaría a una vida de servidumbre en alguno de los talleres del señor Rockefeller. No habían leído a Homero, pero estaban convencidos de que el camino a la servidumbre es llano, confortable, cómodo y agradable, y posiblemente venga alguna app en nuestro móvil. Y en cambio, el camino a la virtud es un sendero sin atajos, largo, áspero y empinado. Frank y Jenny, de alguna manera, sabían que delante de la virtud los dioses inmortales colocaron el sudor y que el esfuerzo académico era lo único que les permitiría crecer como personas y salir de la situación de pobreza en la que habían nacido. Cuando 6 oficiales de la policía de Nueva York fueron a detenerlos, Frank y Jenny se encaramaron a un poste de la luz e invocaron la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que protege su derecho, el derecho de todo ciudadano, a la libertad de expresión sin interferencia del gobierno. Frank y Jenny tenían 9 años. Pero en el agudo timbre de sus voces resonaba más virtud que las graves palabras de los políticos y empresarios que querían mercantilizar nuestra escuela, la escuela pública, la escuela de todos, y ponerla al servicio de sus intereses económicos. Así que, aunque la nueva escuela haya suspendido el empleo y sueldo a Sócrates, mientras haya algún joven que se atreva a leer su apología, no se apagará en nosotros ese fuego eterno que nos impulsa a amar todo lo noble, todo lo digno y también todo lo bello que hay en el ser humano. Muchas gracias.